Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Josué Escobedo y a su intérprete Susi. Amén. Let's go ahead and pray for the message. Vamos a orar por este mensaje. We thank you, Lord Jesus, for this morning, Gracias, Padre, por esta mañana. for this day where we can dig into your word Por este día que hoy nos vamos a envolver en tu palabra. and look at what De tú con tu gente. say about Y mirar your lo que land, la Escritura time and place, para navegar este tiempo, este lugar. where everyone has their opinions they're trying to share. Donde todos tienen la opinión que quieren compartir. But the only opinion we are concerned with Pero de la única opinión de cual nosotros nos importa is yours, es Lord. la tuya, We Padre. praise you and glorify Te damos you. glorificación. In Jesus' mighty Te name we alabamos pray. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Make sure our stream is doing okay. Are we got Vamos the a sound asegurarnos okay? que nuestro sonido esté bien, que todo esté Hopefully bien. so. Not so much with the sound. I turned it on. ¿Me pueden oír bien a mí también? Okay. About like technical difficulties, Estoy tratando de no hablar sobre cosas dificultosas, but it makes sense why it would happen during this message. pero tiene sentido cuál pasen las cosas técnicas, problemas durante este mensaje. There are a lot of people that don't want to hear this message. Hay mucha gente que no quiere escuchar este mensaje. A lot of people in this world and a lot of spiritual forces Hay muchas personas en este mundo y muchos espíritus que no quieren que este mensaje salga adelante, that don't want to hear this message. que no quieren escuchar este They don't want mensaje. us hearing this message, No quieren que ustedes lo escuchen. which is why it's so important for us to hear this Por eso message. es muy importante que escuchemos este mensaje. Because I'm talking one that has brought a lot of conflict. Ha sido un tema con tanto contemplación y ha traído mucho conflicto. Not just in the world, No nomás en el mundo, but inside the church. pero también adentro de la iglesia. Of all places that this shouldn't be an issue, En todos los lugares donde esto no debería de ser un problema, it has become one. se ha hecho uno. So it's important for us to go into what the scriptures have to say, Por eso es muy importante que nos metamos y miremos lo que dice la Escritura sobre este tema. and not necessarily the opinions of other people. Y no necesariamente las opiniones de otras personas. Because again, the opinion of the Lord is what's most important. Porque otra vez, lo más importante es la opinión del Señor. Amen. Amén. I'm going to start with Vamos a empezar. Psalm 122:6. Vamos a empezar con el libro de Salmos 122, capítulo 6. It says, "Pray for the peace of Jerusalem. Oren por la paz de Jerusalén. May they prosper who love you." Que prosperen los que te aman. This is a wonderful psalm talking about praying for Jerusalem. Es un maravilloso salmo que habla sobre orar por Jerusalén. And the people who love Jerusalem, who pray for Y it, la gente que ama Jerusalén, que ora por Jerusalén. may those people who are praying for Jerusalem prosper. Que esa gente que está orando por Jerusalén prospere. If you are the enemy of the Lord, Si tú eras el enemigo del Señor, you're going to do everything in your power to make sure that the opinions of his people y tú harías todo en tu poder para que la opinión de su pueblo are evil, sea mala, are against the people of Israel. que estén en contra de la gente de Israel. Because if we could go against the people of God, Porque si nos vamos en contra de la gente de Dios, we could go against God himself. estamos yéndonos en contra de Dios el mismo. So I want to dig into this because in Proverbs 18, verse Por eso quiero 17, llegar a esto, porque en Proverbios 18 is a very important passage we need to navigate at this time in our lives. es un pasaje muy importante en el que tenemos que navegar en este tiempo de nuestras vidas. Because it says, in a lawsuit, En un pleito, the first person to speak seems right. el primero en hablar tiene la razón. Usually the first piece of information you receive or the first piece of information you hear Normalmente la primera página de información que recibas o lo primero que recibes información, oftentimes that seems like, está siendo sincero con nosotros. but the second part of the verse says, Y la segunda parte del versículo dice, until someone comes forward and cross-examines. hasta que otro viene y lo examina. As someone comes forward and actually adds more information to the context. Hasta que otro viene y agrega más información al contexto. This is so prevalent in nowadays. Esto es tan importante hoy en día.
Because say you open up the newspaper or watch the news. Haz de cuenta que abres tu periódico o miras las noticias. What has become very popular nowadays Lo que es muy popular hoy en día, is to get the first piece of information out as fast as possible. que agarres la primera información lo más pronto posible. Doesn't matter if it's truthful or not. No importa si sea verdad o no. They want to get that information out as fast as possible. Quieren sacar esa información lo más pronto posible. What was amazing is this happened on October 7th, 2023. Lo que es increíble es que esto pasó octubre 7 de 2020. Some of us remember this is when Hamas attacked Israel. Algunos de nosotros sabemos que es cuando Hamás atacó a Israel And thousands of people lost their lives. y miles de personas perdieron la vida. And as I started looking at this and looking at the news headlines, En cuanto miré esto y miré los anuncios de las noticias, I noticed a trend or noticed a pattern. miré algo que estaba de tren de como un patrón. It seemed like the headlines were going against Israel. Parecía que los anuncios estaban en contra de Israel, But these people were the victims of a horrific attack. que esta gente eran víctimas de un ataque horrible. But the headlines seemed to suggest that it was Israel's fault to begin with. Pero los titulares decían que era la culpa de Israel. And I didn't just see it in one headline, I saw it in multiple No lo different miré en un headlines. anuncio nomás, lo miré en varios anuncios. And it started to baffle me. Y me empezó a confundir, So I never thought I would see the day porque nunca pensé que iba a ver el día. where what happened in 1920s and 1930s Germany Que lo que pasó en Alemania en los 1920s y 1930s is starting to happen again. estaría pasando de nuevo. Where there's this growing hatred for the Jewish people. Cuando hay un odio grande para los judíos. Where after World War II, people had been quiet about it. Después de la Guerra II, lo que la gente cayó. But as the generation of World War II has grown old and passed away, Pero mientras la generación de la Guerra Mundial número 2 han fallecido, people are starting to get more bold about talking against Israel. Of Israel, but se ha hecho más fuertes para hablar en contra de Israel. not just the nation of Israel, but the people. No nomás la nación de Israel, sino su pueblo. To the point where they're speaking curses to them. Al punto donde están hablando maldiciones hacia ellos. And I saw this firsthand on that October 7th. Y lo miré por primera vez ese octubre 7. And I was surprised because I never thought I would see that day. Y les digo de nuevo, estaba sorprendido porque no pensé que iba a llegar a ver. One particular group of people. Pensé que el mundo había aprendido su lección de no aislar y tener meta en contra de un grupo de gente en particular. And blaming them for the bad things that are happening throughout the world. Y culparlos por lo que está pasando malo alrededor del mundo. But yet I see it happening now again. Pero sin embargo, lo estoy mirando volviendo a pasar. So often, God calls people who are active in their faith, Muchas veces Dios le llama a personas que están activos en su fe. not people who are passive or who are apathetic, is the No term I wanna personas use. que son pasivas o personas que son apatéticas. Ones who withdraw from what they are supposed to be doing. O personas que se retiran de lo que tienen que estar haciendo. Realmente. Throughout Scripture, we read about people in the Bible. Durante la escritura leemos sobre personas en la Biblia. When God calls them, Cuando Dios les llama, they are at work already. ellos ya están trabajando para Él. Elisha is plowing with his oxen. Elijah está trabajando con sus bueyes. David is out tending the sheep. David está afuera atendiendo los borregos. You see, even Gideon, even though he is hiding, he's still working. Hasta Gideón, aunque se esté escondiendo, aún está trabajando. God calls those who are diligent and who are working. Dios le habla a todos esos que son diligentes y que aún están trabajando para Él. But so often, a lot of the ways that people speak evil Muchas veces la manera que las personas hablan del mal, is because they themselves are not working. porque ellos mismos aún no están trabajando. I'll explain a little bit. Les voy a explicar por qué. Throughout history, when a majority of the people Durante la historia, cuando la mayoría de las personas would remove themselves from a particular industry or a particular job, se removían de alguna industria o algún trabajo, other groups would fill in that position. otros grupos entraban y tomaban esas posiciones. One example is the Jewish people. Un ejemplo son los judíos. In the Middle Ages, this is roughly around the time of the year 1000 to around the year 1700. En los tiempos ancestrales
ancestros en los años 1000 a los años the 1700s. 17,000, 1700. The church had banned Christians from owing interest or gaining interest from lending money. La iglesia había prohibido a las personas que tuvieran interés al prestar dinero. And in doing so, many of them would not start banks or work in banks. Al hacerlo, muchos de ellos no trabajaban en bancos o comenzaban a hacer bancos. Yet local governments and kings Pero el gobierno local y los reyes would still need to raise money and raise funds for various different projects they tried to build. aún tenían que juntar dinero y tener fondos especiales para proyectos que querían ejercer. But during the Middle Ages, most of Europe was Christian. Pero en el tiempo ancestral la mayoría de las personas de Europa eran cristianos. So no Christian was owning a bank or ran a bank. Así que no había un cristiano que fuera dueño de banco o que corriera un banco. So government leadership and kings would turn to a population that would fill that role. Así que los locales del gobierno o los reyes buscaban a personas que cumplieran con este trabajo. One particular group that filled that role was the Jewish people. Unas personas en particular, un grupo en particular que llenó ese trabajo fueron los judíos. And one thing I've learned about the Jewish people Y una cosa que he aprendido sobre los judíos, is that God has his hand on those people. que Dios tiene su mano sobre ellos. Whatever they put their hands to do, Lo que ellos pongan sus manos para hacer, it will prosper. prosperará. So when they became bankers in the Middle Así Ages, que cuando en el tiempo de medio ellos se hicieron dueños de bancos o trabajaron en bancos, they became very successful at that. llegaron a ser muy buenos a hacer ese trabajo. But when hard times hit the Middle Ages, Pero cuando los tiempos difíciles llegaron a los ancestrales, the population would turn to them and blame them for all the wrong that has gone la on. población volteaba hacia ellos y los culpó a ellos por todo lo malo que estaba pasando. Because it was easy to point to a group, Porque era fácil apuntarle a un cierto grupo, particularly a group who isolates themselves. particularmente a un grupo que se aísla, Because that's the nature of the Jewish people. porque esa es la naturaleza de los judíos. They don't assimilate to the local population. No asimilan a la población local, They stay with themselves. se quedan entre ellos mismos. And so when something goes wrong, Así que cuando algo pasa mal, the easy thing to do is to blame someone else. lo más fácil hacer es culpar a alguien más. This is what happened in the garden with Adam and Eve. Eso es lo que pasó en el jardín con Adán y Eva. Instead of Adam taking responsibility for his sin, En vez de que Adán tomara la responsabilidad por su pecado, he blames Eve. dijo, fue Eva la de la culpa. And instead of Eve taking blame or taking the responsibility for her sin, Y en vez de que Eva tomara la responsabilidad por su pecado, she blames the serpent. ella culpó a la víbora, a la serpiente. And in the Middle Ages, when things got difficult, Y en los tiempos ancestrales, cuando las cosas se ponían difíciles, instead of looking to each other and saying, how can we make this situation better? en vez de mirarnos unos a otros y decir, ¿cómo podemos hacer estas cosas mejor? How can we help each other out in this hardship? ¿Cómo nos podemos ayudar en este tiempo de problemas? No, we're not going to do that. It was their fault instead. No, mejor no vamos a hacer eso, es la culpa de ellos. And so in the Middle Ages, this happened to a lot of the Jewish people. Así que en el tiempo ancestral esto le pasó mucho a los judíos, They had been cast out of the certain lands where they became successful. que los sacaron de muchas tierras donde ellos estaban subiendo y mejorando. Go a little bit further into modern times. Y vete un poquito más enfrente para los tiempos modernos. Look at Hollywood. Mira Hollywood. Back in the 1920s, Para atrás en los 1920s, Hollywood was still a very young industry. There wasn't very many people that worked in it yet. Hollywood era una industria muy joven, no había mucha gente que trabajara allí todavía. But the common mindset was this is a low-level form of entertainment. Pero la mentalidad de la gente era que era un modo de entretener muy bajo nivel. What is better is to go to the theater. You go and watch a live performance. Lo que era mejor era ir al teatro, mirar algo en vivo. That was seen as higher class. That was seen as more. So people would not go to that industry. Así que la gente no iba a esa industria. But who did? ¿Pero quién? The Jewish people. Los judíos. A lot of them ended up into that industry. Muchos de ellos terminaron en esa industria. But again, what was the principle? Pero otra vez, ¿cuál era el principio? God's hand is on these people. La mano metieron esta vez sobre estas personas. Whatever they put their hands to do will prosper. Cualquier cosa que ellos metieran sus manos en eso prosperaba. And what's happened to that industry? ¿Y qué ha pasado con esa industria? It has grown exponentially. Ha crecido exageradamente. So now what do we see? Ahora, ¿qué vemos?
People try and blame them. It's like, it's a conspiracy. Miramos gente que culpa a otros y dice es una conspiración. What are they doing? How can they be making all this money? They can't be doing this Dice, in the ¿qué right están way. haciendo? ¿Por qué están haciendo tanto dinero? Obviamente no están haciendo algo bueno. Instead of thinking to my life, ¿Qué puedo estar haciendo? ¿Sabes qué? what can I be doing or what can I learn from them to apply it to my life? ¿Qué puedo estar haciendo yo? ¿Qué puedo aprender de ellos? ¿Qué puedo aplicar en mi vida? But many times people, what's the easiest thing for us to do? Pero muchas veces personas que es lo más fácil que nos toca hacer, Blame. culpar. I'm going to blame them for why this is difficult. Voy a culpar a todos los demás porque esto está tan difícil. God's hand is on the Jewish people. La mano de Dios está en los judíos And whatever they put their hands to will prosper. y todo lo que ellos toquen prosperará. That God had selected them for a purpose. Dios había escogido a ellos por un propósito. Being selected or being elected by God Ser elegidos o ser escogidos por Dios does not mean that you are saved. no significa que eres salvo. Faith in Christ alone makes you saved. La fe y Cristo solo es lo que te hace salvo. But what do we look at in the scriptures, in the First Pero- and Second Kings, First and Second ¿Qué Chronicles? miramos en las escrituras? La primera y segunda de Crónicas. We read about kings, the kings of Israel. Leemos sobre los reyes de Israel. Did many of them do the right in God's eyes? ¿Algunos de ellos hicieron las cosas bien en los ojos de Dios? Absolutely not. Claro que no. There's a very few that actually did the right thing in God's Muy eyes. pocos de ellos hicieron las cosas correctas en los ojos de Dios. Yet they were still God's chosen people. Sin embargo, todavía aún eran los escogidos de Dios. God had a purpose for his people. Dios tenía un propósito para su pueblo. It was their choice to still follow him with their hearts. Era su decisión de ellos seguirlo con todos sus corazones. But it doesn't mean God unselected them. No significa que Dios los decidió no elegirlos. He used them to bring in the Messiah. Los usó a ellos para traer al Mesías. He had a purpose for them. Tenía un propósito para ellos. Just because they were selected and they're God's chosen people No nomás porque fueron elegidos y eran los escogidos de Dios. does not equal that they automatically have salvation. No equivale que regularmente tenían salvación. Because again, when you look in the Old Testament, Porque de nuevo, si miramos al Testamento Viejo, majority of the time, if you pick a random king, la mayoría del tiempo si miras a cualquier rey de escoger, chances are very high that he was a corrupt and a bad king. muchas veces muy altas que era un rey que estaba corrupto y era muy malo. But that does not mean that he was less selected. Pero no significa que aún era menos elegido. God used these corrupt kings Dios usaba a estos reyes corruptos to bring in the prophets. para traer a los profetas. And then those prophets, what did they start to cry out about? Y los profetas de qué empezamos a quejarse, Not only that judgment is coming, but that a Messiah is coming. que ya venía el jurado, no nomás eso, pero el Mesías. This is what we read about in Colossians chapter Es 2, cuando verse lo que 17. leemos en Colossians 2:17. Colosenses, ando buscando I porque didn't have that one, I'm sorry. me está aventando una I added that a little later. Oh, there we go. Yeah. Oh, Yeah, okay. these are a shadow of the things to come, Todos los cuales sombra but the substance belongs to Christ. lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Paul was trying to tell them, look, everything that we see with the festivals, Pablo les estaba tratando de decir todo lo que miramos con los festivales, with the law of Moses, con la ley de Moisés, with all the prophets, con todos los profetas. those were a shadow Eso era una sombra of what was to come. de lo que estaba por venir. So whenever you see somebody standing up, you'll see that they cast a shadow. Cuando alguien está parado, tú miras que tiene una sombra. You can look in the ground because I have a light right up here and it's casting a Si miras shadow. al suelo, porque tengo una luz aquí, puedes ver mi sombra. You can see the shape of who I am, Puedes mirar la figura de quién yo soy. but I'm the substance that's casting the shadow. Pero yo soy lo entero que está causando esa sombra. That's what Paul was talking about. Eso de lo que estaba hablando Pablo. He's like, look at all these laws, look at all these festivals. Decía, mira todas estas leyes, mira todos estos festivales. Look at what the prophets are talking about. Mira lo que los profetas están diciendo. Those were just a shadow. Esas nomás eran las The sombras. substance, what is casting that Lo shadow? mero lo que estaba causando esa sombra It's Jesus. era Jesús. And so the purpose that God had for Israel Entonces el propósito que tenía Dios para Israel was to show the entire world who God really is. era para enseñarle al mundo entero quién era Dios. Where his heart is at, what he ¿Dónde desires for estaba su us. corazón? ¿Dónde estaban los deseos de Él para nosotros? That substance is Christ. Esa sustancia era Cristo.
So what's become popular nowadays ¿Qué ha sido más popular hoy en día? is for people to blame the Jewish people for all the wrongs that are going Es on que in the la world. gente culpe a los judíos por todo lo malo que está pasando en el mundo, Just because they are the people of God solamente porque era la gente de Dios. does not mean they are immune to temptation. No significa que están inmundos a la tentación. It doesn't mean they are immune to sin. No significa que están inmundos a no pecar. Temptation still hits them. La Sin still tentación occurs. todavía los toca a ellos y el pecado aún ocurre. Sometimes we've seen that, and that's what some people have an issue with. A veces miramos eso y es el por cual la gente tiene problemas con ellos. Yeah, it happens with many people even nowadays, right? We become successful. Pasa con mucha gente hoy en día que nos hacemos triunfadores. And sometimes people with success, they get a little greedy. Y a veces la gente que triunfa se hace un poco envidiosa. I'm going to keep my wallet, I'm going to keep my Dice, voy money. a esconder mi cartera porque este es mi I'm dinero. not sharing any of this. No voy a compartir con nadie. But that's the temptation that comes when you become successful. Pero esa es la tentación que viene cuando eres una persona que triunfa. The same thing can happen to the Jewish people. Las mismas cosas pasaron con los judíos. But sometimes people have tried to make the explanation or try to explain. Pero a veces la gente trata de hacerle que la explicación o tratar de explicar. They say, no, the Jewish people are particularly evil. Dicen, no, los judíos son malvados. They are particularly greedy. Son bien envidiosos. I was like, hold on, where's the balanced opinion of Y yo this? digo, espérate, ¿dónde está el balance de la opinión? Could it be that, Christians haven't gone into that industry? ¿Será que no hay cristianos que estén en esa industria? Another one such as politics. Otra es la política. So often, what do we see? Why do I want to not go? I don't want to go into politics. Muchas veces decimos, yo no me quiero meter a la política Well, because a lot of them are greedy. porque muchos son envidiosos, Most of them seem to lie. muchos son mentirosos. Oh, it almost seems like some of them are there because they like to have their face on the A spotlight. veces parece que hay unos que están ahí nomás porque les gusta que se les mire la cara por donde quiera. They like it when they walk in a room, people stand up for them. Les gusta que cuando entran a un cuarto todos se paran en atención. I want nothing to do with that. Yo no quiero nada que ver con eso. And I would say some Christians feel the same way as I do. Y yo diría que muchos cristianos piensan lo mismo que yo. Does that mean because Christians are not going to go in the industry will just disappear? Y eso diría que si no hay cristianos en esa industria, la industria se va a desaparecer. No, many times it means that there's less Christians in that No, industry. solamente significa que va a haber menos cristianos en esa industria. There's an opportunity for Christians to enter in there, Hay mucha oportunidad para que los cristianos entren allí, to shine a light in a dark place, para brillar la luz en un lugar de oscuridad, to stand on their integrity, para pararse en su integridad, to stand on the Word of God. para pararse en la palabra de Dios. But again, when Christians don't do it, Pero otra vez, si los cristianos no lo quieren hacer, sometimes someone else will. otra persona lo va a hacer por ellos. And oftentimes that void or that vacuum has been filled Y muchas veces ese vacío o esa aspiradora está llenada by various different peoples. para personas que son muy And diferentes. sometimes it's the Jewish people. Y a veces son los judíos. But wait, didn't the church replace Israel? Pero espérate, ¿que la iglesia no reemplazó a Israel? I've read about that somewhere, and I've heard people say that. Yo lo leí en algún lado y oigo que gente comenta de eso. Because as Christ came in, he fulfilled the Jewish scriptures. Porque cuando Cristo entró, Él cumplió con las escrituras de Israel. That veil was torn. Esa cortina fue rompida. And when General Titus went into Jerusalem, Cuando el general Tiras entró a Jerusalén, they destroyed Jerusalem and the sacrificial system. destruyeron a Jerusalén y sistemas sacrificial. It's no longer in place, so the Ya no old Jewish way is gone. Ya no estaba en lugar, así que los modos judíos antiguos ya no estaban existentes. Whenever people go that direction, Cuando la gente va en esa dirección, we got to go to Romans chapter 11. tenemos que ir a Romanos capítulo 11. Romans chapter 11 was written by Paul. Romanos capítulo 11 fue escrito por Pablo. And many times as you're reading the letters of Paul, Y muchas veces cuando estás leyendo las cartas de Pablo, it's so important to read it like it is a letter. es muy importante que lo leas sabiendo que es una carta. As someone writes a letter, they usually have a particular thought they're trying to expand on. Cuando alguien escribe una carta, normalmente tiene un tema que quiere expandir. A certain point they're trying to get across. Algún punto que quieren que tú entiendas. And Romans chapter 11 is in the middle of a particular point that Paul is trying to express. Y Romanos capítulo 11 está en medio de un
punto que él quería expresar. He begins it in Romans chapter 9. Empieza en Romanos capítulo 9, He carries on in chapter 10, continúa en capítulo 10 and he goes through chapter 11. y aún sigue en el capítulo 11. Talking about his love for his ethnicity, Él habla de su amor por su étnica, for his fellow Jewish brethren. por sus hermanos judíos. He says, I wish that they would come to faith. I wish they would embrace Christ. Yo quisiera que ellos vinieran a la fe, yo quisiera que ellos abrazaran a Cristo. But he starts to explain it's by their rejection. Ser un beneficio para ustedes, los romanos, Because they rejected it, this message is now going through the Gentiles. porque ellos lo rechazaron. Ahora este mensaje está atravesando los gentiles. But as he picks up in chapter 11, Pero cuando levanta otra vez de nuevo en el capítulo 11, well, even at verse 1, he starts off with this at verse aún 1. en el versículo 1 dice, I asked then, has God rejected his people? yo pregunté, ¿Dios ha rechazado su pueblo? By no means. De ninguna manera. Some translations say absolutely not. En algunas traducciones dice, claro que no, Because Paul was very, very smart. He was very porque intelligent. Pablo era muy inteligente. So often you read about this in his letters. Cuando lees sobre esto en sus cartas, Because as he's explaining the fact that that the Israelites have rejected the Messiah, cuando él está explicando que los israelitas rechazaron al Mesías, he knew the thoughts that people would have. él sabía los pensamientos que iba a tener la gente. Because people are now probably going to say, looks like God rejected his people. Porque la gente va a decir, parece que Dios está rechazando a su pueblo. He's cut them off. They are Él no los, longer his people. los aventó, ya no dijo, ya no son mi gente. But he says, no, that's not it. Pero dice, no, eso no es lo que pasó. He follows through in verse 17. Y sigue en el verso 17. But if some of the branches were broken off, Pero aunque una de las ramas fueron quebradas, he says, and you, Y although tú, a wild olive shoot, aunque seas un árbol de olivo, you were grafted in among others, grafted, tú fuiste injertado entre otros. and you now share in the nourishing root of the olive tree. Y ahora comparten en la raíz que está nutriéndote de este árbol de olivo. Some of us that know agriculture, Algunos de nosotros no tenemos you know what agricultura. it means to graft in a new No branch. sabemos lo que es injertar una rama nueva. That tree that you grafted into the root of another tree, Que ese árbol que tú injertaste en la raíz de otro árbol. that new branch receives its nutrients Que esa rama nueva recibe su comida, sus nutrientes. from the root of this strong tree. Que viene de la raíz de este árbol que está fuerte. And Paul is talking about Y this. Pablo está hablando sobre He esto. says, you Gentiles, you Roman believers, Dice tú, ustedes los gentiles, los creedores romanos, you are now grafted in. ustedes están injertados. You're receiving nourishment from the roots. Ustedes están recibiendo alimentación de la mera raíz. You are getting nourishment from that same root. Tú estás siendo alimentado de esa raíz. But verse 18, what does it say? Pero el versículo 18, ¿qué dice? Do not be arrogant against the branches. Dice, no seas arrogante en contra de la rama. Remember, it is not you who supports the root, Acuérdate que no eres tú el que apoya la raíz, but the root that supports you. sino la raíz que te está apoyando a ti. He's trying to explain, look, Te está tratando de explicar, dice, mira, it can be very easy for you to become arrogant. puede ser muy fácil que tú te creas el muy. Jesus had to encounter that. Pero Jesús tenía que llegar a eso. The arrogance of the Pharisees and the Sadducees. La arrogancia de los fariseos y los saduceos. He has this conversation with them. Él tiene esta conversación con ellos. And they're saying, we've never been slaves. Y están diciendo, nunca hemos sido esclavos. We're God's chosen people. We've never been Somos el pueblo slaves. escogido de Dios. Nunca hemos sido esclavos. But Jesus is looking at him. He's like, what have you done to yourselves? Pero Jesús los está mirando y dice, ¿qué se han hecho ustedes mismos? Where is your mind at? ¿Dónde está su mente? You've become arrogant in thinking that just because you're chosen, Se han hecho arrogantes creyendo que porque están elegidos, that you're saved. que son salvos. I'm a descendant of Abraham. Soy un descendiente de Abraham. So I'm already better than everyone. Por eso ya soy mejor que todos los demás. That's ignoring a lot of what the scriptures say. Ignorando mucho de lo que está diciendo la Escritura. He's like, it's not your ethnicity that's helping you. Dice, no es tu etnicidad lo que te está ayudando. Every single time you read about the prophets, what are they saying? Cada vez que leemos sobre los profetas, ¿qué es lo que dice? God wants your heart. Dios quiere tu corazón. Where is your heart at? ¿Dónde está tu corazón? Is your heart's desire for him?
tu corazón desea estar con Él, Because if your heart's desire for him, then you are God's people. porque si tu corazón desea estar con Él, tú eres parte de su pueblo. But they got into the mindset that their ethnicity is what saved Pero them. tienen en su mente que tu etnicidad es lo que los salvó. And some of those branches were cut off. Y muchas de esas ramas fueron cortadas. That's what it says in verse 19. Eso es lo que dice en el versículo 19. He says, then you will say, branches were broken off Entonces tú vas a decir que hubieron ramas que fueron so cortadas that I may be grafted in. para que yo pudiera ser injertado. Paul says, yes, that's true. Pablo dice, sí, eso es cierto. You're not wrong in that. No estás equivocado en eso. They were broken off because of their unbelief. Fueron quebradas porque no creían But you stand out, y no te sentiste orgulloso, but through fear. pero por temor, Fear of the Lord is your por temor al Señor. that's the beginning of wisdom. Eso es lo primero de tener sabiduría. So if we've been grafted in, what happens? What about Israel nowadays? Si nosotros fuimos injertados, ¿qué pasa con Israel hoy en día? There is people that try to argue that the Israel of today Hay gente que trata de alegar que el Israel de hoy en día, is not the same as the Israel of the Bible. que no es el mismo del Israel que habla la Biblia. They're trying to claim that those people are no longer in existence. Tratan de clamar que esa gente ya no existe. That the current inhabitants of Israel, Que los que ahorita están viviendo en Israel, well, they're imposters. pues son copiones, They're not really. impostores, They're not really of the lineage or the bloodline of Abraham. que no son del mismo linaje de la línea de Abraham. Except now science is actually starting to prove that they are. Pero ahorita la ciencia está comprobando que sí son. Many times people who say that ignore these DNA tests that people have Mucha gone through. gente que dice eso ignoran las pruebas de ADN que puede decir eso, comprobar eso. That these tests are now actually proving the fact that their ancestry Que goes estos to exámenes que están comprobando que el ancestro dates all the way back to ancient se Israel. van hasta los tiempos atrás de Israel. But again, if you know about Jewish culture, Pero otra vez, si miramos sobre la cultura de los judíos, this makes sense. esto tiene sentido. Because as they were scattered after Emperor Titus destroyed Jerusalem, Pero mientras estaban desparciados y Tires destruyó a Jerusalén, they stayed closely knit Jerusalén. with their kin, with their families. se mantuvieron juntos con sus familias, con sus familiares. They stayed very close in communities, Se mantuvieron en una comunidad muy cerrada, muy doing, cercana, making sure they're doing everything they can to preserve their heritage. asegurándose que hicieran todo lo que pudieran hacer para preservar su herencia. And that they would pray for the return to Y Jerusalem. que oraban porque pudieran regresar a Jerusalén. And they kept getting oppressed in every land that they were cast away to. Y seguían siendo oprimidos y estaban retirados de cualquier ciudad o tierra que se acercaban. Nearly every society that they went into, A cualquier sociedad en la que ellos entraban, they were met with hostility. fueron recibidos con hostilidad. They were met with anger and rejection. Fueron recibidos con coraje y rechazo. And so they had to move from place to place to Así que place. tenían que moverse de lugar en lugar. But until that time in 1948, Pero hasta el tiempo, en 1948, where a young Christian, a Christian president, cuando tuvimos un presidente cristiano, growing up listening to about the nation of Israel, creció oyendo sobre la nación de Israel. was able to cast the deciding vote in the United Nations, Pudo poner el voto que decidió en las Naciones Unidas granting Israel nationhood. y dándole a Israel que fueran una nación. Because the British were not not ready to do it. They were Porque actually los backtracking. británicos no estaban listos para hacerlo, al revés, estaban caminando hacia atrás. Because the British took over the land of Israel in 1917. Porque los de británicas se tomaron sobre la tierra esa en 1919, At the end of World War I. al final de la Guerra Mundial I. And they wanted to. First, they were wanting to declare them, giving them their own nation. Y primero querían declarar que esta fuera su propia nación, But it was met with hostility. pero fue encontrado con hostilidad. It was met with a lot of nations saying, no, don't do that. Se encontraron con muchas naciones diciendo, no, no hagan eso. And in 1948, this is shortly after World War En II, 1948, poco después de la Guerra Mundial número 2, one of the most horrific events for Jewish people in uno the de los world, eventos más horríficos que le pasó a los judíos, one of the most horrific things in world history for them. una de las cosas más horrorosas que les pasó en la historia del mundo a ellos, They finally have a land they can go back to. por fin tienen una tierra a la que ellos pueden regresar.
And yet this is also fulfilling Scripture. Y esto también está cumpliendo lo que dice la palabra. Some people debate this, but it was in Isaiah chapter 11. Hay gente que alega esto, pero está en Isaías capítulo 11. In Isaiah chapter 11, it says, I will return you from the land you've been scattered to. En Isaías capítulo 11 dice, yo te voy a devolver a la tierra donde tú fuiste sacado A second time. por segunda vez. But Isaiah, Pero Isaías, when the time when Isaiah was writing this, en el tiempo que Isaías estaba escribiendo esto, they hadn't even been cast out the first time. todavía ni siquiera lo sacaban la Because shortly after Isaiah, they returned a second time. ¿Qué significa cuando dices que van a regresar por la segunda vez? Because shortly after Isaiah and during the time of Jeremiah Porque el poquito tiempo después de Isaías, en el tiempo de Jeremías, is when the Babylonian exile happened. es cuando el exilio de los babilonios pasó. And they got scattered. Many of them went to Y Babylon. se desparcieron y muchos fueron a Babilonia. Some went over to Egypt. Unos fueron a Egipto, In Syria, yeah, some others to In Syria, and Syria. various different nations. hay muchas diferentes naciones. But during the time of Ezra and Nehemiah, they were able to be regathered. Pero en el tiempo de Ezra y Nehemías se pudieron volver a juntar. The general Titus, El general Tito, not Bible Titus, no el Tito de la Biblia, but the general who he ended up becoming the emperor later on. que el general que después se hizo emperador. After he destroyed Jerusalem, they were scattered Cuando él everywhere. destruyó Jerusalén, estaban regados por donde quiera. For nearly 2,000 years, Por casi 2000 años. they were not allowed to come back home, No les permitían regresar a su casa. but they held on to their heritage. Pero se detuvieron de su herencia, de su historial. So now half of the world's Jewish population Hasta que la mitad del mundo de la población de los judíos now live in that land again. ahora vuelve a vivir en esa tierra. Whatever they put their hands to Cualquier cosa que ellos tocaban prospers. prosperaba. It continues in Romans chapter 11, Y continúa en Romanos capítulo 11, verse 25. versículo 25. It says, "Lest you be wise in your own sight, Los que son juiciosos en su propia vista, I do not want you to be unaware of this mystery." no quiero que no estén de acuerdo con este misterio. He says, "A partial hardening has come upon Israel." Un corazón duro se ha acercado a Israel. And Paul knew this more than anybody. Y Pablo sabía esto más que cualquier persona. Because at one point, his heart was hardened as well. Porque en algún momento su corazón también estaba endurecido. So he's able to recognize it when their hearts are hardened. Por eso él pudo reconocer, dijo, los endurecimientos se estaban endureciendo. But he says, the hardening has happened upon Israel Cuando dijo lo endurecimiento está pasándole a Israel until the fullness of the Gentiles hasta has que come lo in. lleno de los gentiles venga hacia ellos. He says, look, because it's not going to Israel, because they're rejecting it at this moment, Mira, porque no están yendo a Israel y los están rechazando en este momento. that's why the message is now going out to the rest of the world. Por eso este mensaje ahora está yendo al resto del mundo. But Paul understood Pero Pablo entendió that has an expiration date. que eso tenía una fecha de expiración. As it's going around the world, Mientras estaba yendo alrededor del mundo, the time is coming el tiempo estaba where viniendo. that message is going to come back to Israel. Cuando ese mensaje iba a volver a regresar a Israel. And in verse 26, Y en el versículo and 26, in this way, y dice, de esta manera, all of Israel will be saved. todo Israel será salvo. He understood at the end of the age, Él entendió que al final del tiempo, it's going to be as if you're going to look to your neighbor and tell them, tú vas a poder mirar a tu vecino y decirle, my goodness, it seems like all of Israel is getting saved. ay, parece que todo Israel ha sido salvo. It's like they're all becoming Christians. Parece que todos se están haciendo cristianos. It seems like there's a big revival happening in the Parece que land. está habiendo un avivamiento. That would not happen if they were scattered all over the world. Eso no estaría pasando si no estuvieran regados por todo el mundo. But now that they've been able to return to their own land, Pero ahora que han podido regresar a su propia tierra, and some rabbinical scholars, uno de los rabbis están empezando a estudiar la escritura de nuevo. because that's very hard to do when you're not in your own land. Eso es muy difícil hacer cuando no estás en tu propia tierra. But as they're starting to study their scriptures, Pero mientras empiezan a estudiar la escritura, some are starting to realize, unos se están dando cuenta. you know, this Jesus figure, ¿Sabes? Dicen, este tal Jesús,
he's starting to fulfill a lot of these passages, these prophecies. Está empezando a cumplir muchas de estas profecías. There's this one organization I really enjoy, and I love listening to their Hay una material. organización que me gusta mucho, me gusta escuchar su material. Their name is One for Israel. Su nombre es Uno para Israel. They're a group of Christians, Es un grupo de cristianos, but they're Jewish in ethnicity. pero son judíos en etnicidad, And they've made it their mission que han hecho que sea su misión to reach their fellow Jewish people encontrar a los judíos que están en otros lugares for very effective. para Cristo. And what's happening Y lo que está pasando, is they're becoming very effective. están haciendo muy efectivos. There was a lawsuit cast against them Había una demanda que hicieron en contra de ellos, from rabbis de rabinos. because what is happening to these rabbis, Pero lo que está pasando con estos rabinos, their children are getting saved. los hijos de ellos están siendo salvos. Their children are actually opening up the scriptures and reading it for themselves. Sus hijos de ellos están abriendo la escritura y leyendo las cosas por ellos mismos. And they're starting to see Jesus is king. Y están empezando a mirar qué hizo Jesús, Jesus is the Messiah. que Jesús es el Mesías. The Lord is starting to soften the hearts of the El Jewish people. Señor está empezando a ablandar corazones de la gente de Israel. And that shift is beginning to happen. Y ese cambio está empezando a pasar. These are still his chosen people. Todavía es su pueblo escogido. Doesn't mean that they're saved. No significa que todos son salvos. Because only through faith in Christ can you be saved. Solamente por fe y Cristo es que somos salvos. But it doesn't mean they are a false religion. Pero tampoco significa que son una religión falsa. They are a complete religion, Son una religión completa, meaning it was completed in Jesus. significando que fue completada por Cristo. That's what he said when he was on the cross. Eso es lo que él dijo cuando estaba en la cruz. It is finished. Dijo, se ha completado. So it is not like Islam. No es como Islam, It's not like Mormonism. no es como los It's mormones, not like a lot of these other religions or Buddhism no or es como otras Taoism. religiones, los de los budas y todas estas religiones. Because those ones we understand as false religions. Porque esas sí entendemos que son religiones falsas. We see Judaism Miramos al judío, as a completed, que está completado, as a fulfilled religion, que se ha completado, una religión completa, being fulfilled in Jesus. que se completó en Cristo. No longer do they need to look to their festivals. Ya no tienen que volver a mirar sus festivales, No longer do they need to look to their prophets. no tienen que volver a mirar a sus profetas. They only look to their prophets to confirm who Jesus is. Si miran a sus profetas es para confirmar quién es Jesús. So when it comes to our relationship with Israel, Así cuando viene con nuestra relación con Israel, we're not to be arrogant. no tenemos que ser presumidos. My prayer for them Mi oración para ellos is the same as it would be if my son were to walk away from the church. es lo mismo que yo haría si mi hijo se retira de la iglesia. I pray protection upon him. Yo oro protección sobre I ellos. pray blessing upon Yo him. oro bendiciones sobre I ellos. pray for success upon him. Yo oro que ellos triunfen en la vida. That everything he puts his hands to do will prosper. Que todo lo que él ponga su mano encima prospere And that- y los va a traer para atrás hacia él. There are some, amen, yes. Amén. It continues in verse 28 of Y, Romans y chapter 11. contenido en el capítulo 28 del Romano. As regards to the gospel, En cuanto al evangelio, they are enemies for your sake. son los enemigos fueron salvos. Meaning the fact that when you're preaching the gospel, Dice que si tú estás predicando el evangelio, as you're preaching the gospel, mientras tú estás predicando el evangelio, right now they're opponents. ahorita hay muchos oponentes They're trying to push against that. que están tratando de empujar en contra de eso. But as regards to election, Pero sin embargo a las elecciones they are beloved for the sake of their son forefathers. queridos ahorita, Paul said it nearly descendientes de ellos. exactly what I'm trying to say right now. Es lo mismo que estoy tratando de decir yo ahorita. Paul said it nearly 2,000 years ago. Pablo lo dijo hace 2000 años. He's like, there's a hardening that's happened to their hearts. Dijo, está endureciendo sus corazones, But God still loves these pero people. Dios aún así los ama. His hand is still on these people. Su mano aún está en esta gente. I look to them and everything they put their hands to prospers. Yo los miro que todo lo que ellos tocan prospera.
That's not a conspiracy. que esto no es una conspiración, That's not because of evil that they're que doing. no es porque están haciendo cosas malas, Because God has a promise that He's given them. es porque Dios tiene una promesa que les está dando. That's verse 29 here. Y versículo 29 dice For the aquí, gifts and the calling, por los regalos y el llamado of God, El llamado de Dios they are irrevocable. es irrevocables. Ay, There- me trabé. There is no end date. No hay una fecha de It vencimiento. doesn't expire. No se expira. Let me pull up a few different scriptures if you want to write these down. Voy a dar las escrituras si las quieren escribir. Genesis 12, verse 3. Génesis 12, capítulo 3. Perdón, capítulo 12, versículo 3. I will bless those who bless you, Voy a bendecir a esos que te bendigan a ti. and him who dishonors you I will curse. Y ese que te deshonre lo maldiré. In you and all the families of the earth shall be blessed. Y tú y todas tus familias en esta tierra serán bendecidas. That was a promise he gave him. Es una promesa que Él les hizo. He didn't say until the Messiah comes. Él no dijo en lo que viene el He Mesías. says, no, people are going to look to you and see you are blessed. La gente va a mirarte a ti y va a saber que tú eres bendecido. Everything you put your hands to seems to prosper. Que todo lo que tú toques va a prosperar. Amen. Amén. Numbers 24, verse 9. Números 24, versículo 9. Blessed are those who bless you, Y se encorvará para echarse como león. No. and cursed are those who curse you. Bendito que te bendijere y maldito el que te maldijere. Genesis 17, verse 7 through 8. Génesis 17 del 7 al 8. I will establish my covenant between me and you and your offspring. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia So all of your offspring after you throughout their whole generations for an everlasting covenant. después de traer tu Offspring after Dios y el de tu descendencia después de ti. And I will give to you and your offspring Y te daré a ti y a tu descendencia the land of your sojournings, después de ti la tierra en que moras, all the land of Canaan, toda la tierra de Canaán, for an everlasting possession. un heredero perpetua. He says, this land is going to be your land. Dice, esta tierra va a ser tu tierra, It's not going to be anyone else's. no va a ser la tierra de nadie más. So the people are trying to claim that Israel doesn't belong there. Y la gente está tratando de clamar que los de Israel no pertenecen allí. These are the promises of God, Estas son las promesas de Dios and it's going to his people. y eran promesas para su pueblo. If you're the enemy of God, Si tú eres el enemigo de Dios, you're going to do everything in your power tú vas a hacer todo en tu poder to discredit God, para descreditar a Dios, to make it seem like he's ineffective in his promises. para aparentar que Él es inefectivo en sus promesas. And so what is he trying to do? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Trying to influence the minds of people Está around the tratando world de influir las mentes de las personas alrededor del mundo. to believe that the people don't belong in Israel. Que crean que la gente no pertenece a The Israel. people of Israel don't belong in Israel. Que la gente de Israel no pertenece a Israel. They've tried to rename it, Ha tratado de cambiarle el rename nombre, it Palestine. llamarle palestinos. But again, where did that name come from? Pero ¿de dónde vino ese nombre? After the Bar Kokhba revolt, Después de lo que él dijo. yeah, after the Bar Kokhba revolt, it's in the year 135. En el año 1935. The Jewish people, they still tried to hold on to the land and rebelled once more. Los judíos todavía tratando de agarrarse de la tierra y tener rebelión una vez más. But Rome came down hard on them Pero Roma vino duro en ellos and banned them from the land, y los sacó de la tierra, never to return. que no pueden volver a regresar. And at that time, Rome decided to rename the land. Y en ese tiempo Roma decidió cambiarle el nombre a la tierra. And they renamed it after one of their ancient enemies. Y le pusieron el nombre de uno de sus ancestros enemigos. One of the enemies that hadn't been around since the time of the Babylonians. Un enemigo que no estaba con ellos desde el tiempo de la Babilonia. Over 500, 600 years before. Hasta 500, 600 años antes. After the Philistines. Después de los filisteos. They called it a Philistina, Le llamaron Filestina. which then became Palestina, Después se cambió a Palestina, and modern day Palestine. que es el tiempo de hoy, Palestina del It's tiempo moderno de it's a way hoy. of claiming that it belongs to the Es Philistines. el modo que ellos clamaron que le pertenece a los filestinos. Furthest thing from the truth. La cosa más lejos de ser la verdad. And again, God's promises, Por eso las promesas de Dios they don't return. no regresan. They will happen. Sí van a pasar. Amen.
Amén. Psalm 105, 8 through 11. Salmo 105 de 8 al 11. He remembers his covenant forever. Se acordó para siempre de su pacto, The word that he commanded for 1,000 generations. de las palabras que mandó para mí por generaciones, The covenant that he made with Abraham. la cual concertó con Abraham, His sworn promise to Isaac, y de su juramento a Isaac, in which he confirmed to Jacob que estableció a Jacobo as a statute to por Israel. decreto a Israel. An everlasting 28 and 29. Y por supuesto estamos hablando de Romanos 28 al 29, That this promise is not going to come back. que esta promesa ya no va a volver. This promise, and some people try to say that God divorced Israel. Que mucha gente dice Dios se divorció de Israel, The furthest thing from the truth. que es algo lo más lejos de la verdad. Because he does not take back his promises. Porque Dios no te quita para atrás las promesas que ya te dio. We can reject it. Podemos rechazarlas. That's what's happened with some of Es Israel. lo que pasa con muchos de los de Israel. But the more you learn about God, Pero cuando más aprendemos de Dios, you realize how foolish of a mindset that is. te das cuenta qué ignorante es esa mentalidad. I want everything I do to be for God Yo quiero que todo lo que yo hago sea para Dios, instead of the opposite. en vez de lo al revés. Zechariah chapter 2 verse 8. Zacarías capítulo 2, versículo 8. I love this one particularly. Me gusta mucho a él. For thus says the Lord of hosts, Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: he who touches you tras la gloria me enviaré a las naciones. touches the apple of his eye. Toca la niña de sus ojos. Porque el que os toca, toca la niña de sus ojos. Yeah, it's kind of abbreviated, Yeah, it kind of was- shortened. yeah. But again, those who are able to bless him, Otra vez dice, todos esos que puedan bendecirlo, it blesses the Lord. son bendecidos por Dios. So again and again, what is it if you are the enemy of God? Y de nuevo, ¿qué es si tú eres el enemigo de Dios? You're going to do all that you can to delay his return. Tú vas a hacer todo lo que tú puedas para que su retorno sea atrasado. And one of the things of his return is that his nation is going to start to turn to him. Unas cosas que va a pasar con su retorno es que sus naciones van a volver a él. They're going to start to embrace him, Jesus as the Messiah. Lo van a abrazar y elegir como Jesús que es el Mesías. So we know the end is coming. Porque sabemos que el final ya está cerca. He's going to come riding in on the clouds of Y que va a heaven. venir por las nubes, su caballo I blanco. love it with the marking on his thigh and the Que va a sword venir from his mouth. con las marcas en su cadera, dice, y la espada por su boca. Gracias. Saying your redemption is near. Va a decirte tu redención está cerca. See, as Christians, when we read Revelation, Cuando somos cristianos, cuando leemos revelaciones, Apocalipsis. Apocalypse, when we read that should be encouraging to us. Cuando leemos eso nos debería de animar, Because no longer is there going to be suffering. porque ya no va a haber sufrimiento, No longer is there going to be injustice. ya no va a haber injusticias. The injustice end. Eso va a llegar a un fin. With. Las injusticias que hoy a la gente se las pasan, That's coming to an end. eso va a llegar a un final. How exciting it is to see his return. Qué emocionante va a ser ver que Él vuelva. The comforter coming to comfort us. Que el confortor va a venir a confortarnos. Amen. Amén. And even Ezekiel 37 verse 26. En Ezequiel 37, versículo 6. I will make a covenant of peace with them. Y haré con ellos el pacto de paz. It shall be an everlasting covenant with A esto. the Jewish people were selected or chosen Los judíos fueron elegidos for promises, purposes, and plans para promesas, propósitos y planes that God has. que da falta por cumplirse, Has been fulfilled que se ha cumplido and still has yet to be fulfilled. y todavía falta por cumplirse. And so, as Christians, Así que como cristianos, we look at Psalm 122, verse 6. miramos Salmo 122, versículo 6. We are praying for the peace of Jerusalem. Y estamos orando por la paz de Jerusalén. And just like I said about, like, say, a child that is a prodigal son, Y así como dije de una criatura que es el hijo pródigo, we pray the same for Israel. oramos igual para Israel.
And whenever people try to say something horrible about that nation, Y cuando la gente trata de decir algo horrible sobre esa nación, I look at Proverbs 18, verse 17. miro Proverbios 18, versículo 17. Sometimes the first piece of information sounds right, A veces la primera información que recibimos se oye como lo correcto, but I know what the principalities and powers of this world are trying to do. pero yo sé que los principales de este mundo lo que están tratando de hacer, They're trying to twist the truth and están manipulate it. tratando de torcer la verdad y manipularla. Trying to turn my heart against God's Quieren people. voltear mi corazón en contra del pueblo de Dios. Because I know God's heart is for his people to return to Porque yo him. sé que el corazón de Dios es para que su pueblo regrese. Just like God's heart was for his people to return to him during the time of the kings. Así como Dios quería que su pueblo regresara a él en el tiempo de los reyes. In 1st and 2nd Chronicles. En primera y segunda de Crónicas. That's why he sent the prophets. Por eso mandó los profetas. I think God's heart is the same as it is as then as it was today. Yo creo que el corazón de Dios es el mismo de ese entonces el que es ahorita. He wants them to return. Él quiere que ellos regresen. And in the same way, I want to see that as Y lo well. mismo yo quiero que eso pase. I want to see it. Yo lo quiero ver. I was thinking about this, and the Lord and put it in my heart. Yo estaba pensando sobre esto y el Señor puso en mi corazón. One thing people have done to make Christians dislike the Jewish people. Una cosa de las que personas han hecho para que los cristianos no quieran a los judíos. I've seen a few of these videos show up, but there's not very many. It's usually the same video. He mirado varios videos que pasan. No hay muchos, pero siempre casi son los mismos videos. But sometimes people try and do it again and again to make it think like it's a bigger problem than A what it veces hay really is. personas que tratan de repetirlo una y otra vez para que pienses que es un problema más grande del que realmente es. But there were these young Orthodox Jewish boys. Habían estos judíos ortodoxos. Okay, my mom said it. Mi mamá dilo rápido, mami. Esos. Yes, they saw this Christian woman that was in the Holy Land in Miraron Jerusalem, una mujer cristiana que estaba en la tierra salva bendita de Jerusalén. and they started trying to curse at her, and they were spitting on her. Estaban tratando de maldecirla y escupirle a ella. And the narrative, or what people are trying to say, Y el narrativo de lo que la gente estaba tratando de decir, this is how the Jewish people see you. They hate you. dice, They así spit es on como you. los judíos te miran, te odian y te quieren escupir. But one thing I was thinking of, Pero una cosa en la que yo estaba pensando, that's just what Paul did. eso es lo que le pasó a Pablo. Paul was that same way. A Pablo le hicieron igual. And when God got his heart, Y cuando Dios agarró su corazón, he was one of the most powerful witnesses of the se hizo gospel. uno de los testigos más poderosos del Evangelio. And so when I see these young people acting like that, Así cuando yo miro a estos jóvenes portarse así, I get excited yo me because I emociono. know God is going to work on their hearts. Porque yo sé que Dios va a trabajar en sus corazones. Amen. Amén. Because when they embrace Christ, Porque cuando ellos acepten a Cristo, they're going to be the loudest defenders of van a Christ. ser los defensores más recios de Cristo, Amen. van a hablar más recio que That's todos. going to be the Amén. most beautiful thing to see. Va a ser la cosa más hermosa que vamos a ver. These young Jewish people Cuando estos jóvenes, judíos jóvenes, who are studying the scriptures, que studying están the estudiando books la of the law, escritura, que están estudiando los libros de leyes, all of a sudden becoming and embracing Jesus cuando de repente se abracen de Jesús and becoming the biggest defenders of y que Christ. se hagan los mejores defensores más grandes de Cristo, It's going to be a force that is hard to stop. va a ser un poder que va a ser difícil de detener. That's my prayer for them. Esa es mi oración para ellos, That they're going to become some of the best defenders of the faith. que van a ser unos defensores más grandes de la fe. And as the church, that is our prayer. Y como iglesia, esa tiene que ser nuestra oración. Not to speak curses, No hablar maldiciones, because you're starting to see some people trying to do that. porque estamos viendo que unas personas quieren hacer eso. Even Balaam wouldn't do that. Hasta Balaam no haría eso. He was given money to do that. A él se le dio dinero para hacer And eso. he's like, I'm not going against what God is Y saying. dijo, yo no voy a ir en contra de lo que Dios dice. But the next chapter after Balaam, in the book of Numbers, Pero en el siguiente capítulo, después de Balaam, en el de Números, the people rejected God. They started worshiping these other gods. la gente rechazó a Dios y empezó a idolatrar otros dioses. Balaam probably could have seen that, maybe, Balaam tal vez podía ver eso a lo mejor, but God still would not let him curse pero Dios aún así no lo dejó que maldiciera, because they were selected for a purpose. porque fueron escogidos con un propósito. In the same way, when we look to Israel, El mismo modo tenemos que ver a Israel, they're selected for a purpose. que fueron elegidos con un propósito. And it's been amazing throughout history, Y ha sido algo increíble durante la historia and some of the best is yet to come. y todavía falta lo mejor. Amen. Amén. Let's pray.
Vamos a orar en esta actitud. We thank you, Lord Jesus, for your people. Te damos gracias, Jesús, por tu pueblo. That us as the church, Que nosotros como una iglesia, that we pray for them. que nosotros oremos por ellos. We claim Psalm 122, verse 6. Clamamos en Salmo 122, versículo We are 6, praying for the peace of Jerusalem. que estamos orando por la paz de Jerusalén. That these young Jewish people Que los judíos jóvenes are going to become some of your strongest defenders. van a ser tus defensores más fuertes. These young Pauls Estos Pablos jóvenes who were against you, que estaban en contra de ti, you're gonna grip their hearts, tú vas a agarrar sus and corazones. they're going to be the best defenders of the Y gospel. van a ser los mejores defensores de tu evangelio. Lord, I pray for this nation. Padre, yo oro por esta I nación. pray for the church Yo oro por esta iglesia. to become united Que se hagan unidos in our prayer with en Israel, nuestra oración con Israel. in our prayer for the Jewish people, En nuestra oración con los judíos. that they're going to usher in your return. Que van a traer tu retorno, Padre. We praise you and glorify Te you this damos, day. bendito nombre, te And glorificamos. we thank you for this word, Te damos gracias por esta palabra. that we are encouraged by it, Y estamos avivados por ella, Padre. that we are being united and not divided. Que estamos unidos y no divididos. In Jesus' mighty name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amén.